Buenos días, mi grupo está conformado por Alexandra Grisales y quienes habla Natalia Herrera. Eh, Vamos a hablar de los tubos endotraqueales en neonatos, en lactantes, en adultos y en embarazadas. ¿Cuáles son sus tipos, sus usos, los números, los centímetros de inserción, los tipos de fijaciones del tubo? Y aparte de eso, ¿qué es un laringoscopio? Los tipos de hojas, los números de hojas y la función. Entonces, comenzamos con la definición como tal de que es un tubo traqueal. Un tubo traqueal es un catéter que se inserta en la tráquea con el propósito pues, de establecer y mantener una vía aérea permeable para asegurar el adecuado intercambio de O2 y CO2. Existen diferentes tipos de tubos traqueales. Un tubo endotraqueal es un tipo específico de tubo traqueal que casi siempre se inserta a través de la boca, orotraqueal o la nariz nasotraqueal. También existe el tubo de traqueotomía, que es otro tipo de tubo traqueal, y se puede insertar entre 2 y 3 pulgadas de largo, que son aproximadamente de 51 a 76 milímetros, de metal curvado o tubo plástico, en un estoma de la traqueotomía para mantener un lumen de patentes. Y también un botón traqueal, que es una cánula de plástico rígida alrededor de 1 pulgada de longitud, que se puede colocar después de la eliminación de un tubo de la traqueotomía para mantener la permeabilidad del lumen. Bueno, los tubos endotraqueales en los neonatos, el recién nacido a término tiene 21 generaciones bronquiales, mientras que el adulto tiene 23, por lo que en el momento de nacer el desarrollo anatómico del pulmón es incompleto. Las primeras ramificaciones de la vía aérea hasta los bronquiolos están sometidas a las variaciones de las presiones intratorácicas, mientras que las generaciones más distales dependen del propio volumen pulmonar, variando de acuerdo con el mismo, no afectándole directamente los cambios que experimentan las presiones intratorácicas. Para una intubación endotraqueal, la técnica se debe realizar siempre pues, que se anticipe algún problema para conservar la permeabilidad de las vías respiratorias. Se puede hacer de forma electiva o de urgencia, por vías orotraqueales, nasotraqueales o por traqueotomía. La elección de la vía está dependiendo de la habilidad del operador y pues de las condiciones bases del paciente que motivan a la realización de esta técnica. Esta se puede hacer por 3 métodos. El primero sería por visión directa con laringoscopio, el segundo por métodos táctiles con inserción de la sonda por el tacto y el tercero sería ciegas, el McGill, que regularmente por las vías nasales. En las edades pediátricas se debe tener en cuenta las características anatómicas que diferencian al niño del adulto. Las que son más evidentes en los recién nacidos, pues son primero la cabeza es relativamente grande y el cuello es corto. El segundo es que la lengua es relativamente grande, los conductos nasales son estrechos y pues se obstruyen con facilidad por secreciones o edemas. En niños menores de 5 años, la laringe tiene una localización más anterior y cefálica y su eje longitudinal se dirige hacia atrás y cefálico. El anillo cricoideo es la porción más estrecha de las vías aéreas, lo que hace más vulnerable es la esternosis subglótica. Otro es la epiglotis, es relativamente larga y rígida, tiene forma de omega, que es como un circulito con 2 palitos a los lados, y forma una protusión con un ángulo de 45 grados. La tráquea es corta, más o menos de aproximadamente 4 centímetros. El hioides está íntimamente adherido al cartílago tiroides, por lo que la base de la lengua tiende a deprimir la epiglotis y empujarla a la cavidad laríngea. La apófisis vocal del cartílago aritenoides representa aproximadamente la mitad de la longitud de la cuerda vocal. Las indicaciones, pues primero sería la permeabilidad de la vía aérea, la segunda sería asegurar la ventilación y oxigenación, la tercera sería proteger la vía aérea de la aspiración del contenido gástrico como sangre o pus, o ausencia de reflejos protectores de la deglución. La cuarta sería ayuda en la limpieza pulmonar. La quinta, la ventilación electiva, como por ejemplo en los enfermos con edema cerebral, hiperventilación.
La sexta, en las operaciones que se requieran anestesia general. También, pues para asegurar la vía aérea, cuando se vayan a adoptar malas posturas como la posición en cúbito prono o una posición sentado. Y en operaciones de cabeza, cuello, boca y faringe. Las indicaciones de una intubación de urgencia serían pues los criterios clínicos. El primero sería la apnea, la disnea y la taquipnea. El segundo sería la cianosis. El tercero, las reacciones graves. El cuarto sería la taquicardia. El quinto, las arritmias. Y el sexto, la sudación. El tamaño de los tubos debe ser suficientemente largo para permitir una ventilación adecuada con resistencia mínima al flujo de los gases y así evitar la pérdida excesiva de presión. Deben además permitir una fuga de cerca de 10 a 15 centímetros de H2O de presión de la vía aérea. El tamaño se puede calcular por la fórmula. Entonces sería el diámetro interno, que serían milímetros, igual a la edad, digamos que 4 años, más 16. Es aproximadamente igual al diámetro de la falange distal de nuestro quinto dedo. El dedo de la mano puede tener o no balón, que debe ser baja presión para reducir la incidencia de lesiones traqueales. En pediatría, pues se usan generalmente sin balón hasta los 12 años, permitiendo un espacio entre aquellos y la pared traqueal para compensar un eventual edema y permitir fuga de aire. Cuando dichos tubos alcanzan una presión superior a 25 centímetros de H2O, los tubos deben ser de material no tóxico, flexibles a la temperatura corporal, con indicación a lo largo del tubo de la longitud y diámetro radioparco y equipado con adaptador universal de 15 milímetros para adaptación, tanto del mal conocido como ambú como del ventilador. El cálculo para escoger la longitud del tubo se basa en una regla, se llama regla de la edad más 10. La marca del centímetros en los labios debe ser igual a la edad o años más 10. El tamaño de los tubos traqueales dependen de una tabla. Entonces, lo que nos dice la tabla es que va organizada por edad, el peso en kilogramos, el tubo en milímetros, la longitud en centímetros oral y nasal. En los recién nacidos pretérminos, menores de 2,5 kilos, el tubo es de 2,5 milímetros, oral de 10 centímetros y nasal de 12. En los recién nacidos pretérminos mayores a el peso de 2,5 kilogramos, el tubo va entre 2,5 y 3,5 milímetros y la longitud del oral es entre 11 centímetros y la nasal es 13,5. En el recién nacido término, el peso es 3,5 kilogramos, el tubo sería entre 3 y 3,5 milímetros, la longitud oral sería 12 centímetros y la longitud nasal serían 14 centímetros. A partir de los 12 meses, el peso ya serían 10 kilos, el tubo sería de 4 milímetros, la longitud oral de 13 centímetros y la nasal de 15 centímetros. Además, debemos tener en cuenta pues que también pueden generarse complicaciones en la intubación, entonces pues son ligeramente más frecuentes en el niño que en el adulto y las dividimos en precoces y tardías. Entonces las precoces pueden ser la abulsión de dientes, la hemorragia nasal, la perforación o laceración de la faringe, la laringe y el esófago, la formación de abscesos, enfisema subcutáneo y mediastinitis. Además, un hematoma en las cuerdas vocales y luxación o dislocación del cartílago aritenoides, aspiración pulmonar, intubación bronquial o esofágica, arritmia cardíaca, edema, ulceración y estenosis traqueal, laringospasmos o broncospasmos, alimentación inadecuada y pues dificultades de comunicación. Y en las tardías pueden ser la inflamación mandibular y la inflamación de la orofaringia y la disfagia.
También parálisis de la lengua y cuerdas vocales, lesión nerviolingual o hipogloso, ulceración de los labios, la boca y la faringe, laringitis, sinusitis, infecciones respiratorias, estenosis de la narina, edema laringeo, ulceración laríngea, granuloma o pólipos laringeos, sinequía de las cuerdas vocales, membranas laringotraqueales, pericondritis o condritis laringeas y por último la estenosis traqueal. Y a continuación les mostraremos un video para que puedan observar pues de una mejor forma cómo se haría esta intubación endotraqueal en un recién nacido o neonato. Por último está la técnica de fijación de tubo endotraqueal pues en los recién nacidos. Aproximadamente pues el 80% de todos los niños de la UCI requieren intubación endotraqueal, entonces es importante disminuir las complicaciones que implicaría el desplazamiento de los tubos endotraqueales, como lo son la extubación accidental, la intubación monobroquial, riesgo de alectasias y neumotórax. La fijación de los tubos orotraqueales produce mayor dificultades debido a las secreciones orales que despegan los tubos endotraqueales. La siguiente técnica de fijación pues disminuye el desplazamiento de esto. Ojo, no es la única técnica existente, hay bastantes, pero en los recién nacidos es como la más utilizada y la mejor. Lo que se necesitaría serían tijeras, tintura de Benjuy, que es como un tipo de pegamento que ayuda a permitir que la telita se adhiera a la piel sin lastimarla. La tela de microfoam, tela de seda y un trozo de silicona de aproximadamente 2.5 centímetros de largo, tubuladura de oxígeno. Entonces la técnica consiste en cortar las siguientes telas, sería 2 piezas de tela del microfoam en forma de 8 que se usan como base, una tela de seda cortada en forma horizontal en 3 partes, dejando un extremo de 1.5 centímetros sin cortar, 2 telas de sedas cortadas en formas de H, aplicar la tintura de Benjuy sobre el labio superior e inferior de la mejilla, y lo que les decía es que el Benjuy protege la piel y además pues ayuda a la adherencia de las telas. Debemos colocar las telas base sobre el labio superior e inferior. La primera vez que se fije el tubo orotraqueal, se debe desconectar el adaptador del tubo e insertar el trozo de silicona que previamente se ha cortado un orificio. Este orificio no debe ser pequeño porque obstruye el lumen del tubo y pues por lo contrario, si el orificio queda demasiado amplio, permite que el tubo se desplace. Desplazar esta silicona hasta la comisura del labio y observar las marcas del tubo endotraqueal pues para ser anotadas en la referencia de la unidad del paciente. Se debe fijar el tubo al lado izquierdo o al derecho de la comisura del labio y esta fijación debe ir rotando de lado. Se coloca el Benjuy sobre las telas que se usan de base. Se fija primero con la tela cortada en 3 partes. La parte superior de la tela se fija en la parte superior del labio por debajo de la silicona y la tela del centro se enrolla alrededor del tubo endotraqueal, ascendiendo con la tela para que adhiera mejor al tubo. La parte inferior de la tela se fija en la parte inferior del labio. Se fija con la tela en H una parte sobre el labio superior y la otra parte se enrolla alrededor del tubo. Se realiza lo mismo con la otra tela en H en la parte inferior del labio. A continuación, pues van a ver 2 imágenes que muestran cómo quedaría esta técnica, que como les decía es una de las más utilizadas y las más importantes en el recién nacido o en el neonato. Los tubos endotraqueales y la intubación endotraqueal en los niños es un poco similar a la de los neonatos, solo cambian ciertos datos y ciertas medidas. Pues la intubación endotraqueal se realiza para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, medicamentos o anestesia. También apoyar la respiración en ciertas enfermedades, tales como neumonía, enfisema, insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar o traumatismo grave. La intubación por vía orotraqueal, las ventajas es la preferida en situaciones de urgencia, la técnica es de más fácil realización,
permite el uso de tubos de mayor calibre, permite un acceso más fácil a los pulmones y pues sus desventajas son la gran movilidad del tubo con peligro de lesión de paladar duro y mayor riesgo de laringitis traumática. Mayor riesgo de extubación accidental, significa que el tubo se salga. Mayores molestias en pacientes conscientes. Los pacientes pueden morder el tubo y hace más difícil la higiene bucal. La técnica para la intubación orotraqueal sería primero la posición del paciente. En el menor de 10 años de cúbito supino plano. En el mayor de 10 años colocar un calzo en el occipucio para que la tráquea se desplace hacia abajo. Hiperextensión del cuello para separar la mandíbula y abrir la boca. Pasar sonda nasogástrica y evacuar contenido gástrico. Prooxigenar al paciente con O2 al 100% durante 1 y 5 minutos, ventilándolo con una mascarilla o colocándole una cánula de Guedel. Abrir la boca con la mano derecha, poniendo el pulgar en el labio superior e índice en el inferior, empujando el mentón hacia arriba, que sería una maniobra manual llamada frente mentón. El operador pues debe colocarse para realizar el procedimiento en la cabecera del paciente, sostener el laringoscopio con la mano izquierda utilizando los dedos índice y pulgar e inducirlo por la comisura labial, desplazar el laringoscopio a la izquierda empujando la lengua hacia el mismo lado y avanzar a la espátula hasta visualizar la epiglotis. Después avanzar al surco glosoepiglótico colocando la punta de la espátula, si es curva en el mismo y si es recta, montar la epiglotis. Frecuentemente la espátula recta se prefiere en recién nacidos y lactantes y la curva en niños más grandes. Tirar la laringe hacia arriba y adelante en un ángulo de 45 grados para levantar la lengua de la epiglotis, báscule para que se observe la glotis. En este momento no debemos palanquear ni usar los dientes como punto de apoyo. Aspirar secreciones de orofaringe para visualizar mejor la glotis. Colocar tubo con cavidad hacia adelante y lateralizado a la derecha, sujetándolo por la unión del tercio inferior. Mientras se realiza la intubación, un asistente puede ayudar presionando el cartílago cricoides y este presiona al esófago, lo que nos va a permitir visualizar mejor la glotis y impide la regurgitación. También inducir el tubo entre las cuerdas vocales 3 centímetros por debajo de ellas. Retirar el laringoscopio sin dejar de sujetar el tubo para evitar la extubación accidental. Comprobar la correcta posición del tubo endotraqueal conectando una bolsa de ventilación manual con oxígeno al 100%, aplicando presión positiva para observar la expansión bilateral del tórax. Se auscultan ambos campos pulmonares para corroborar que el aire entre completo a ambos pulmones. Si solo se ausculta el murmullo vesicular del pulmón derecho o del izquierdo está disminuido, pues se debe retirar lentamente el tubo bajo la auscultación, ya que se produjo pues una intubación selectiva del bronquio derecho, que es lo más frecuente por su posición anatómica, aunque también puede suceder lo contrario. Entonces, en estos casos lo que se debe hacer es sacar el tubo y volver a iniciar. Colocar la cánula de Guedel para evitar la mordedura del tubo. La fijación del tubo endotraqueal con gasa o espadrapo. RX de control de la posición. El extremo del tubo debe situarse de 3 a 5 centímetros por encima de la carina. Realizar gastometría. Es importante realizar este procedimiento y monitorizar al paciente y colocar una vía venosa periférica. Para la intubación de los niños, las cánulas deben ser medidas, al igual que los tubos, para corroborar que
el tamaño es el ideal, entonces haríamos lo mismo que con el lactante, que sería calcular por fórmula, que sería el diámetro interno, que son milímetros, la edad del niño, más 16. La regla para calcular la longitud del tubo, entonces acuérdense que utilizamos la regla de la edad, que es la regla de la edad más 10, que sería la marca de centímetros en los labios, debe ser igual a la edad, más 10. Y el tamaño de los tubos, cuando ya el niño tiene 2 años, entonces lo mismo. El peso sería de 12 kilogramos, el tubo sería de 4.5 milímetros y la longitud oral sería de 14 centímetros y la nasal sería de 16. Cuando ya son 4 años, entonces el niño tiene de peso 16 kilos, el tubo sería de 5 milímetros, la longitud oral de 15 y así. Aquí les voy a dejar el cuadro para que observen mejor la información. Para la fijación de el tubo, pues existen muchísimas maneras, pero pues voy a explicarles dos. Entonces, pues un método de sujeción sería con espadrapo. Podríamos cortar 2 tiras de 15 centímetros de tela adhesiva con 2,5 centímetros de ancho. Después tomamos y la enrollamos en forma cruzada alrededor del tubo, dejando un mínimo de 5 centímetros en cada extremo. Después debemos extender los extremos hacia arriba y adherirlos a las mejillas del paciente. Con la misma técnica, pues enrollamos la segunda tira alrededor del tubo, pero en esta ocasión llevando los extremos hacia abajo. Lo que permite este método es proporcionar una fijación de alta seguridad, ya que la tela adhesiva pues ejerce igual presión hacia arriba que abajo. Y por último, existe una fijación conocida como tridente y pues consiste en tomar 2 tiras de tela adhesiva de 5 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo, dividir longitudinalmente la tira en 3, adherir a una de las mejillas y enrollar la tira central en el TOT hacia la comisura, adherir las tiras restantes a la parte inferior y superior de la boca y si se desea puede colocarse en un solo lado según el nivel de sedación del paciente o en ambos. Bueno, ¿qué es un laringoscopio? El laringoscopio, también llamado laringo, es un instrumento médico que nos permite visualizar el interior de la laringe y la faringe. Este procedimiento recibe el nombre de laringoscopia y se realiza comúnmente para examinar las cuerdas vocales y la glotis. Estos instrumentos suelen tener una fuente de luz que ofrece una mejor visualización durante la laringoscopia. Partes del laringoscopio, entonces está formado por el mango y la hoja. El mango sirve para coger y controlar el instrumento. En su interior se encuentran las pilas o baterías necesarias para prender la luz, que generalmente suele ser fibra óptica debido a su capacidad de iluminación. Aunque también se utilizan otro tipo de bombillas incandescentes o LED. También contiene la cuchilla que se introduce en el interior de la laringe durante la laringoscopia, aunque en contra de lo que puede parecer por su nombre, no produce ningún tipo de corte en los tejidos. Y la hoja, también conocida como pala, se utiliza para apartar la lengua y la epiglotis del paciente. En la punta de la hoja se encuentra la fibra óptica y la pequeña bombilla que nos facilita la inspección. Puede ser desechable o reutilizable, en cuyo caso pues debe ser esterilizada antes de cada nuevo uso. Estas dos partes del laringoscopio en la mayoría de ocasiones vienen separadas entre ellas y hay que armarlo para poder utilizarlo. El montaje es simple y pues se consigue en breves minutos. Los tipos de hoja. Existen 2 tipos de hoja en el laringoscopio según su forma, llamadas Macintosh y rectas llamadas Miller. Las Macintosh tienen una curva suave y continua de lado a lado que comprime la lengua y eleva la epiglotis indirectamente con la hoja levantada.
Su tamaño es el mismo que la distancia que hay entre los dientes y las cuerdas vocales. Y la Miller tiene una forma recta y está diseñada para mover la lengua hacia un lado en lugar de comprimirla, permitiéndole de esta manera un mayor ángulo de visión en el interior del paciente. Se utiliza comúnmente en casos de epiglotis flácidas y en niños. En los tipos de laringoscopio existen flexibles y rígidos. Entonces un laringoscopio rígido pues es un instrumento cuyo tamaño es el mismo siempre y se utilizan laringoscopias poco profundas. Es el que hemos estado hablando pues como tal. Y el laringoscopio flexible, aparte de poder permitirnos visualizar la parte menos profunda de la laringe, también nos permite adentrarse a profundidad gracias a que tiene un tubo flexible y extensible, y suele tener pues una cámara para poder ver en tiempo real el interior del paciente y la posterior visualización del video. ¿Cómo se realiza? Tubos endotraqueales en adultos. Partes del tubo: balón de control, conexión, cuerpo, neumo, canal accesorio y la punta. ¿Cómo es el uso? Este procedimiento está indicado en pacientes con problemas respiratorios o cardíacos, falla en la vía aérea, inadecuada oxigenación del paciente, obstrucción de la vía aérea. También durante procedimientos quirúrgicos al usar anestesia, como así también en pacientes con múltiples lesiones. Equipos o materiales necesarios: guantes, tapabocas, gafas protectoras, sistema de succión, laringoscopio y hojas. Tubo endotraqueal con guía mandril de 7 a 8 milímetros en mujer y de 8 a 9 milímetros en hombres. Jeringa de 10 centímetros cúbicos, bolsa para ventilación manual, acceso al 100% de oxígeno, pinzas Magil, cinta adhesiva, estetoscopio, cánulas de Wedel, 80 milímetros en mujer y 90 milímetros en hombre. Detector de gas carbónico si hay disponible, monitor multiparamétrico, medicación para la sedación o relajación y un lubricante. La preparación sería en un lavado de manos y colocación de elementos de protección personal. Revisar que el laringoscopio tenga pilas y funcione correctamente. Inflar el globo del tubo endotraqueal para corroborar su correcta dilatación sin fuga. Lubricar el tubo con xilocaína o similar. Corroborar que la guía o fiador no rebase la punta del tubo endotraqueal. Si el tiempo y la situación lo permite, se recomienda conectar al paciente a un monitor multiparamédico y colocarle una vía venosa. Colocar la cama al paciente para que la cabeza del mismo quede a la altura del apéndice sifoides del médico. Inclinar la cabeza del paciente hacia posterior, elevando el mentón. De esta manera la vía aérea queda despejada. Si la situación lo permite, colocar una cánula Wedel y vocear por 3 minutos. Es recomendable utilizar sedantes o paralizantes para un mejor procedimiento. Remueva la dentadura postiza si la hay. Procedimiento paso a paso en pacientes. Un asistente debe presionar el cartílago cricoides hacia posterior de manera de que éste presione el esófago contra la columna cervical y así evitar el posible flujo gástrico. El médico que realizará el procedimiento debe colocarse en la cabeza del paciente. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano derecha. Ingresar con la hoja del laringoscopio del lado derecho con la lengua y empujar hacia la izquierda, quedando así la hoja en línea media. Descender hasta la base de la lengua y presionarla sobre el piso de la boca.
El mango del laringoscopio debe quedar apuntando al techo en un ángulo de 45 grados. Una vez visualizadas las cuerdas vocales, tomar el tubo endotraqueal con la mano derecha e ir desplazándolo sobre la hoja del laringoscopio. Atravesar las cuerdas vocales hasta ver desaparecer el extremo inferior del tubo endotraqueal, donde se ubica el balón. El balón debe encontrarse entre 3 y 4 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Retirar la guía o fiador. Retirar el laringoscopio. La asistente debe seguir presionando el cartílago cricoides hasta que se corrobore que el tubo endotraqueal esté correctamente localizado. Confirmación de la correcta colocación del tubo endotraqueal. Conectar el tubo endotraqueal al oxígeno. Auscultar el abdomen en búsqueda de presión positiva. Auscultar ambos pulmones a la altura de la línea media axilar. El sonido de ambos pulmones debe ser simétrico. De lo contrario, indicaría que el tubo está colocado en uno de los bronquios. Retraer el mismo auscultando hasta escuchar el correcto sonido simétrico. El tubo debe estar de 6 a 7 centímetros por arriba de la carina. La manera de confirmar esta información es observando las inscripciones de medición que posee el tubo endotraqueal. Los dientes deben de estar a los 22 centímetros aproximadamente en adulto promedio. Y asegurar el tubo endotraqueal con cinta y pegarla a las mejillas. Tubos endotraqueales en embarazadas. La vía aérea respiratoria de la paciente embarazada es un problema al que se enfrenta el anestesiólogo actual. Se debe tener siempre presente que hay diferentes métodos para predecirla. Objetivos: hacer una puesta al día sobre el abordaje de la vía respiratoria en la obstétrica. Identificar el grado de dificultad en que ella se presenta. La mortalidad materna de causa anestésica es principalmente por problemas de la vía aérea. Las condiciones de intubación en una paciente embarazada pueden ser peores que en la paciente no embarazada, pues aumenta el riesgo de enfrentarse a una vía aérea difícil. Es importante disponer de conocimiento y equipamiento adecuado para el tratamiento avanzado de la vía aérea, así como tomar en consideración los diferentes medios y técnicas para abordarla y los elementos necesarios para prevenir o evitar las complicaciones. La vía aérea respiratoria de la embarazada constituye un reto al anestesiólogo. Se debe evaluar anticipadamente para predecir cuán difícil pudiera resultar y tomar medidas necesarias para darle solución a dicha contingencia, así como precisar las opciones de estas pacientes y decidir el momento propicio de extubarla. Manejo de la vía aérea normal en paciente obstétrica. En la paciente obstétrica, la anestesia de elección es la anestesia original. Si la anestesia regional está contraindicada o en ciertas situaciones en que puedan conllevar una conversión de regional a general, que sería en un riesgo elevado de sangrado. Es preferible una anestesia general que asegure la vía aérea. Así pues, ante una paciente obstétrica en que debamos manipular la vía aérea y a pesar de que no pueda cumplir con todos los criterios, se debería tener en cuenta una serie de medidas preventivas. Antes de empezar, premedicación antiácida y antiemética. La paciente se considera siempre como una paciente con estómago lleno, aunque haya hecho las horas correctas de ayuno debido a las características fisiológicas del embarazo. Por tanto, es una paciente de riesgo de
regurgitación y aspiración y se debe premedicar con antiácidos y procinéticos. La preoxigenación. Antes de la inducción de la anestesia, retrasa la desaturación arterial de oxígeno durante los intentos de intubación. Como la paciente obstétrica tiene un aumento del consumo de oxígeno y una capacidad residual funcional disminuida, la desaturación es precoz tras la inducción. Así pues, la preoxigenación en estas pacientes es imprescindible. Se puede hacer respirado oxígeno al 100%, volumen corriente durante 5 minutos o si no se dispone de tiempo de 8 maniobras de capacidad máxima con el oxígeno al 100% en 1 minuto. Con la preoxigenación en estos pacientes se consiguen 3 minutos de apnea sin desaturación. La preoxigenación, aunque es recomendable utilizarla en todos los pacientes antes de la anestesia general, está especialmente indicada en casos de previsión de dificultad en la ventilación o intubación y ante una secuencia rápida de intubación por estómago lleno, y ambas premisas se cumplen en la paciente embarazada. Antes de empezar la inducción anestésica hay que establecer los planes alternativos y asegurar la disponibilidad inmediata del material accesorio. Durante todo el proceso de intubación, posición de la mesa quirúrgica en rampa, tronco elevado a unos 15 o 20 grados. De esta manera la paciente respira mejor y se reduce la regurgitación. Además, el descenso de las mamas por la gravedad facilita la colocación de la pala del laringoscopio. Desplazamiento uterino hacia la izquierda. Disminuye la compresión aorto-cava y la hipotensión secundaria. Mantener la oxigenación de la paciente. Monitorización exhaustiva desde el inicio con pulsioximetría, capnografía y monitorización fetal. Maniobra de Zeppelin. Consiste en realizar una presión externa sobre el cricoides de tal manera que el esófago quede cerrado por la compresión del cricoides. Esta maniobra debe realizarse cuando la paciente pierde la conciencia en la inducción anestésica y no debe de dejarse de realizar hasta que la vía aérea esté asegurada con la colocación de un tubo endotraqueal y con el neumotaponamiento instaurado con dispositivo supraglótico con canal de salida esofágica, o en caso de que no se pueda, hasta que la paciente esté despierta con los reflejos presentes. Inducción de secuencia rápida. Actualmente la presencia de sugammadeps como reversor de la relajación muscular hace que nos planteemos el uso de rocuronio para conseguir una intubación rápida en vez de la succinilcolina. Vía aérea difícil prevista. Si la anestesia regional está contraindicada o se debe proceder a una reconversión a anestesia general y la paciente presenta criterios de ventilación aérea difícil prevista, la técnica de elección es la intubación con la paciente despierta en ventilación espontánea. Previamente debe prepararse a la paciente. Sedación con dosis ajustada de benzodiazepinas y remifentanilo en perfusión continua a baja dosis. Es importante dosificar adecuadamente los fármacos para mantener la ventilación espontánea y no repercutir el feto. Anestesia tópica orofaringea.
Aporte de oxígeno durante todo el proceso mediante cánulas nasales. La técnica de elección es la intubación oral no nasal con fibrobroncoscopio, ya que obtenemos una visión directa de forma mínimamente invasiva. Además, la ventilación espontánea permite la localización de la glotis con la colaboración de la paciente. Como técnica de intubación a ciegas con el paciente despierto, se puede intentar la intubación con la mascarilla laringea de intubación, ya que mediante la anestesia tópica es también bien tolerada. Sin embargo, no hay referencias bibliográficas en la paciente obstétrica. La intubación nasal a ciegas, al igual que la intubación nasal con fibrobroncoscopio, no está indicada debido a la edematización y fragilidad de las mucosas con mayor tendencia al sangrado de estos pacientes. La laringoscopia diagnóstica con la paciente en ventilación espontánea ya está muy discutida como la técnica de elección de vía aérea difícil, y más en estos pacientes en que hay que minimizar los intentos por la facilidad de lesión de la mucosa faringeo-laringea. El uso de videolaringoscopio con anestesia tópica puede jugar un papel importante como técnica de intubación de visión directa en la paciente despierta, pero no existen estudios comparativos en pacientes obstétricas. Ante una vía aérea difícil identificada durante el inicio del trabajo de parto, puede ser aconsejable valorar en colaboración con el obstetra aquellas pacientes con riesgo de cesárea, gestación gemelar, preeclampsia, obesidad, a fin de colocar de forma profiláctica un catéter peridural que permitirá convertir la peridural analgésica en peridural anestésica en caso de cesáreas. Tubos endotraqueales, 16 años, que son adultos pequeños. El tamaño del tubo debería ser de 7 centímetros. Adulto con textura pequeña debería ser de 7,5 a 8 centímetros. Adulto con textura media debería ser de 8 centímetros a 8,5. Adulto con textura grande debería ser de 8,5 a 9 centímetros. Y adulto con textura muy grande debería ser de 10 a 11 centímetros.